Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Cuatro y 3 de la madrugada, 3 y 3 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Hoy hablamos de cine. El estreno de la semana ha sido Spider-Man, así que hoy hablamos de superhéroes y de superheroínas. 900, 100, 800 para que nos cuentes cuál es el tuyo. 900, 100, 800, pero antes. El recorte. Porque hoy el diario habla del baile. Qué mejor recomendación para empezar un viernes. ¿Quiere vivir mejor? Póngase a bailar. Cuenta Nazaret Castellanos en El País que bailar nos enseña a habitar el cuerpo y el espacio y que no es algo que sepamos por defecto, es algo que se nos va olvidando y que conviene recordar. La relación con nuestro propio cuerpo es una de las bases para una salud mental sólida, basándose en diferentes estudios, pero también en un congreso de la bailadora María Pajés titulado La danza, el arte olvidado de la medicina. Cuenta que bailar también es la base para la salud social, que el movimiento sincronizado, el que hacemos con otras personas, favorece la comunicación entre los cuerpos, la coordinación con los cerebros y también con los corazones. Y todo esto se relaciona incluso con una atenuación del dolor. Que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 3000. 900, 100, 800 para hablar de tu superhéroe. El nuestro esta madrugada es Helio Castro. Hola Helio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Iba a decir superhéroe sin capa. O sea, sin capa. Bueno, con pijama. Esto es una cosa muy íntima, pero me gusta cuando los colaboradores no estáis en el estudio. A veces os imagino pues vestidos de calle, pero otras veces pienso, igual tiene ropa de andar por casa, o igual se acaba de levantar. Sí, ¿no? Sí, pijama ya. Tampoco. No, pijama, yo desde el momento en que ya salto de la cama y me pongo ya a trabajar o a medio trabajar, ya me quito el pijama. Vale. Sí, sí. Y cuando tengo que trabajar ya más en serio, ya me pongo digamos, como si fuera a salir a la calle. De punta en blanco. En casa, sí, en cualquier momento digo, pues ahora tengo que ir a cualquier sitio, pues entonces no me tengo que volver a vestir, ¿no? Sino que ya me pongo como si tuviera que salir. No, nunca me ha gustado, cuando he trabajado últimamente más en casa, me ha gustado vestirme como si fuera a trabajar a la emisora, ¿no? Yo soy de tu equipo, ¿eh? Yo era de las que en la pandemia se vestía, se arreglaba, todo. Sí. Me parecía como que eso era como que me hacía estar trabajando de verdad. Sí, es que el dejarte o trabajar en pijama o ponerte ropa de casa, no sé, a mí me parece que es un poco dejadez, o sea, es algo muy particular mío, ¿no? Me parecía que era como abandonarte un poco, no dar importancia a lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, estás trabajando en casa, pues tienes que ponerte como si estuvieras en la oficina, ¿no? Pues, asearte, afeitarte, ducharte y ponerte ropa de salir de casa, ¿no? De trabajar. ¿Y veis cómo Helio Castro puede ser un superhéroe? El cine de las sábanas blancas. Con Helio Castro. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. Decíamos, Helio, que hablamos de superhéroes o de superheroínas en esta madrugada porque el estreno de la semana ha sido Spider-Man. Estreno con mucho éxito, ¿no? Bueno, un superestreno. Ayer se estrenó una película el miércoles y en su primer día de recaudación en España pues superó los 3 millones de euros. O sea que es un pedazo de taquillazo impresionante. O sea, es el mejor estreno en la historia de España. Estreno en la historia de España. Sí, el mejor día de estreno de una película en la historia de España pues lo tuvo este Spider-Man. Que ya discutiremos si decimos Spider-Man o Spider-Man, ¿no? Que es bueno, perdón, yo he empezado diciendo Spider-Man porque soy de la vieja escuela, yo siempre digo Spider-Man. Sí, ¿no? Y en las películas muchas veces dicen, al doblarla al español dicen Spider-Man.
Sí, es bastante habitual, pero digamos que los muy puristas, sí, pues dicen Spider-Man, hay que decir Spider-Man. Y además esta, como tiene el subtítulo Brand New Day, pues entonces suena un poco raro decir Spider-Man Brand New Day, ¿no? Sí, pues eso es verdad. Por eso yo no decía el subtítulo, Elio. Claro. Para decir solo Spider-Man. Pero es verdad que esto es curioso porque las nuevas generaciones, todas y todos dicen Spider-Man. Claro. Sí, no, hombre, es normal. Se ha castellanizado el nombre desde, bueno, que salieron los cómics y ahora ya esta nueva generación, pues mucho más formada, que sabe mucho más inglés, mucho más internacional, pues dice esto de Spider-Man. Pero bueno, yo creo que tanto monta tanto, ¿no? Nos estamos refiriendo al mismo personaje y es un poco divertido, ¿no? Llamarlo así, ¿no? Uh-huh. También. Un estrenazo, Elio. Yo creo que la pregunta que debería sobrevolar esta madrugada es ¿por qué son tan populares y por qué nos siguen gustando tanto las historias de superhéroes? Sí, bueno, yo he de decir primero que no soy un grandísimo especialista en el mundo de los superhéroes, ya me han superado absolutamente. O sea, me veo un poco ya rezagado en esta carrera, ¿no? De saber exactamente de todo este universo de Marvel, todas las películas de DC, todos los personajes que hay, las series de televisión que ahora mismo también se pueden ver, que te dan otra perspectiva del personaje. O sea, yo ya prácticamente me he abandonado. Y luego lo que pasa es que ha habido una cierta saturación, ¿no? de ellos. Yo creo que eso se ha notado también en taquilla. Ha habido pues ya sagas que han quedado un poco agotadas, pero bueno, se pueden revitalizar. Y luego hay personajes más queridos que otros, ¿no? Por ejemplo, pues Spider-Man yo creo que es un superhéroe muy querido, ¿no? Por sus propias características. Es un chico joven, un chico joven que ya tiene más de 60 años de existencia, ¿no? Desde que se creó en los cómics. Claro, pero es como la Barbie, sigue siendo joven. Claro. Y luego, pues tiene el hecho de que al ser pues, interpretado por un actor y luego pasados 5 años pues llega otro, pues claro, eso hace que haya muchos fans que se apunten a uno y que recuerden a otro, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en este caso el Spider-Man de Tom Holland y de Zendaya pues conecta muy bien con las nuevas generaciones, con la gente joven, ¿no? Y le ha dado otro aire, ¿no? Un aire así más juvenil, más gamberrete. También toca temas, lógicamente, que interesan o que los jóvenes se ven pues más conectados con ellos, ¿no? Por diferentes temas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que sigan teniendo siempre pues actualidad. Uh-huh. Yo creo que es verdad que también cuentan una historia más allá de todas las luchas, las peleas y todas esas cosas de superhéroes que si he de ser sincera, Elio, a mí me pasa como a ti, ya me han superado un poco. Leía, yo creo que era además un artículo nuestro de Cadena SER que le llamaba el Spider-Man blandengue. Sí, yo esta última película no la he visto todavía. Hubo un pase pues por la tarde el miércoles y yo no pude ir, no quiero verla porque a mí este Spider-Man de Tom Holland la verdad es que me gusta y la anterior película en la que salían los 3 Spider-Man que han interpretado esta última al personaje en estos últimos años, ¿no? Tobey Maguire y Andrew Garfield y Tom Holland, pues la verdad es que no estaba nada mal la película. Y entonces, ya te digo, yo creo que hace que sea un joven que viene también de una clase trabajadora, ¿no? Que se tiene que ganar la vida para como fotógrafo, ¿no? O trabajar como vendedor de pizzas en algunas películas, lo hemos visto, ¿no? Que tiene ese amor, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí que hace que se conecte y que sea más blandengue, pues bueno, pues a lo mejor que mis compañeros del cine en la serie en este verano, pues lo han catalogado así porque es verdad que es un superhéroe que ha sido olvidado, me parece, porque estoy hablando un poco de oídas, ¿no? Que la gente ya no recuerda quién es Peter Parker. Eso en fin, es, pues eso una es, serie de cosas. Sí, leía que yo no sea... en la crítica del País, decía Elio que igual que otro de los valores que tenía Spider-Man y una de las, bueno, pues de los malos con los que luchaba era la soledad, porque es verdad que toda la película, hasta que se va resolviendo un poco, ocurre lo que tú estás diciendo, como él ya no es Peter Parker a ojos de los demás, pues está profundamente solo y eso es uno de los momentos de la película que va acompañando un poco al personaje.
Sí, además que eso ha tenido que... Se olvida de su mejor amigo, ¿no? Sí. Su mejor amigo no se acuerda de él, su chica, MJ, tampoco se acuerda de él, ¿no? Y además eso, que tiene estos problemas mentales, ¿no? De soledad, un poco de depresión quizá. Entonces eso hace que, bueno, pues le hacen vulnerable, ¿no? Eso es. A ojos del público. Edurne, desde Vizcaya, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Edurne? ¿Cuál es tu superhéroe o superheroína? Pues hombre, yo por época me quedaba con Batman. Batman. La que también tiene su historia y su legado, las series y los cómics. Yo, por lo menos, de las películas y las series ha sido que por edad he visto por lo menos más gratamente. Y tiene por lo menos una historia de un poquito de venganza, no es solo los bocadillos del puñetazos tiene por lo menos tiene un poquito más de historia, de fuerza un poquito más. Es sin duda tu favorito, Batman. ¿Por generación crees o por el personaje en sí? No, por generación, porque tampoco soy muy de superhéroes. Más por generación, porque luego me ha tocado vivir más que Superman y desde luego ya me gusta. Elio, Batman es un clásico, claro. Sí, bueno, además pasa una cosa, que Batman no tiene superpoderes, claro, por así decirlo, ¿no? Es un rico millonario que se ha quedado huérfano, pues a sus padres les asesinaron en Gotham, vive también un poco frustrado, y todo es a base de gadgets, ¿no? O sea, de trucos, de utensilios que él utiliza para ir de un lado a otro, ¿no? Pero en el fondo, pues no tiene superpoderes como otros superhéroes. La verdad es que el caso de Batman, pues en el cine es muy interesante porque tenía esas primeras películas de Michael Keaton, ¿no? Donde era una visión un poquito más pop, un poco más histriónica a veces, ¿no? Fue degenerando hasta que cogió al personaje Christopher Nolan en la saga del Caballero Oscuro y le dio otra dimensión. Batman también es un hombre atormentado, ¿no? Por eso, por el asesinato de sus padres, que busca venganza, que no encaja vive aislado también en su gran mansión, y tiene otra de las características de los superhéroes, que es esa doble vida, ¿no? Es por una parte ese rico millonario y por otra el superhéroe, el justiciero ese de la noche, ¿no? Que sale a impartir justicia por la noche. La primera de la trilogía de Christopher Nolan, de este Batman, es esta, ¿no? Es Batman Begins. ¿Tan obsesionado está por eliminar criminales para encerrarse aquí a liquidarles uno a uno? No eran 1 a 1, eran 7. Yo he contado 6, señor Wayne. ¿Cómo sabe mi nombre? El mundo es muy pequeño para que Bruce Wayne desaparezca, aunque se degrade en el último rincón de la Tierra. ¿Y qué vuelta le dio Christopher Nolan a Batman, Elio? Pues ya te digo que le dio otra dimensión de un personaje muchísimo más atormentado, de un personaje eso, con sus sombras, ¿no? Con sus luces, pero también sobre todo con sus sombras, ¿no? Sí, veníamos del Batman de Tim Burton, que era, ya te digo, muchísimo más pop. Bueno, Michael Keaton también le dio esa dimensión de hombre también, pues por supuesto los orígenes no se pierden nunca, pero las películas tenían otra estética, mucho más gótica, ¿no? Yo creo que Christopher Nolan la actualizó bastante, ¿no? La puso la acercó a los tiempos, porque Batman tiene ya más de cerca de 90 años, no te vayas a creer que eso es un jovenzuelo, ¿no? Y luego también otra cosa que tienen estos personajes, como el de Batman, es que ha aparecido en casi todos los medios, ¿no? Nació en las revistas de cómics, pasó por la radio, por los programas de televisión, donde estaban sus aventuras, también en versiones animadas, en versiones de imagen real, y luego ya dio el salto al cine en diferentes etapas. Edurne, ¿tú con qué Batman te quedas? ¿Con los de la trilogía de Nolan o a ti te gustaba más el primero, así como dice Elio, más pop, más cómic? No, los de Nolan, menos cómic, un poquito más con enjundia, más serios. Con enjundia, más serio. Edurne, pues muchas gracias. Dime. El único superhéroe, igual de Dios, me va a hacer decir, el único, superhéroe entre comillas, que tiene ayudante, Robin. Los demás, que yo sepa, no tiene. Bueno, sí, hay algunos que tienen también algún pequeño ayudante
Pero sí es verdad que en el caso de Batman, pues tiene a su lado a Robin y luego tiene su fiel mayordomo Alfred, ¿no? Que le cuida toda su mansión y le cuida a él personalmente, ¿no? Que es como un padre para él. Y luego está la vuelta de que su archienemigo haya cogido el protagonismo de la última peli del Joker, ¿no? Efectivamente, ha sido eso desarrollado, el Joker como enemigo de Batman, pues ha tenido su propia personalidad, y la verdad es que la primera película, pues fue un bombazo absoluto, ¿no? Mientras que luego la segunda, pues pinchó un poquito, ¿no? Como pincharon los Batman, porque recordemos que a Batman, por ejemplo, le ha interpretado también Val Kilmer y le interpretó George Clooney, ¿no? Ya. Y por eso te digo que el personaje fue un poco degenerando en el cine, aunque tiene su gracia ver a George Clooney también con el traje de murciélago. Y luego eso, cada Batman pues tiene su traje, hasta que lo interpreta en estas películas de Christopher Nolan, Christopher Bale, ¿no? Que yo creo que lo hace muy bien. Sí, parece que es un Batman muy Batman. Sí, efectivamente, ¿no? Le da toda ese tormento interior que lleva el personaje, porque en las películas de Christopher Nolan, pues por ejemplo en Batman Begins, él tiene que irse lejos, ¿no? Pues prepararse y readaptarse un poco a sí mismo, conocerse a sí mismo un poco mejor, ¿no? Para tener ese papel de caballero oscuro. Edurne, muchas gracias por haber llamado. A vosotros. Un abrazo. Buenas noches. Adiós. David está en Balmaqueda. Hola, David, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? ¿Cómo está la situación? Bueno, pues no muy bien, pero bueno, el tema ha sido muy fuerte y quería hablar de un superhéroe muy importante y muy peligroso que se llama la Antorcha Humana, de los Cuatro Fantásticos. Vale, te vas a los Cuatro Fantásticos, David. ¿Qué te gusta? Pero en especial la Antorcha Humana y el peligro que supone. Vale. ¿Por qué? ¿Qué te llama a ti de este personaje? Me llama la atención porque los Cuatro Fantásticos fueron a un país en un viaje así espacial y tal, y cogieron superpoderes. Y la Antorcha Humana es el guapera, es el que fue luego el Capitán América como actor en la serie de televisión, quitando pues el hombre elástico, la mujer invisible y luego la Roca, ¿no? Lo que era el hombre piedra horroroso que vivió un sufrimiento de vida, ¿no? Casado y que se convirtió en un monstruo. Pero la Antorcha Humana en el mundo, si vuela entre bosques o en ciudades, pues tiene mucho peligro, ¿no? Creo yo, si es fuego. Claro, sí. Y los Cuatro Fantásticos, ¿tú cuál viste? Porque de esta también hay varias películas. He visto todas. Las últimas, bueno, las creo que hay dos, contra el hombre negativo, el que se vuelve el malo, el de verde, el hombre hierro, ¿cómo es? No me acuerdo. Pero bueno, hay dos, creo que solo hay dos, si no dos remakes en televisión, en cine. Hay una más actualizada, pero yo vi la antigua, la primera, donde muchos actores pues hacen efectos especiales, y el que hace Capitán América ahora, que es el actor que en ese momento representaba a la Antorcha Humana, pues en Valdemaqueda y Ávila pues no nos gusta mucho, la verdad. Ya. Estaba entendiendo tu... La Antorcha Humana no nos gusta porque claro, si ataca, vuela y va con fuego, pues aquí se pasa mal. Entonces es un superhéroe que es peligroso en general porque suelta llamas, ¿no? Estaba entendiendo la metáfora, David. Estamos sufriendo mucho, la gente está sufriendo mucho. Yo he estado recientemente en Valdemaqueda, he estado recientemente, pero bueno, yo también resido en Las Rozas, ahora resido en Las Rozas de Madrid, he visto el humo llegar y no ha llegado, menos mal, pero ha llegado las evacuaciones y todo lo que ha pasado. Sí. Y claro, como superhéroe a mí, pues me llama la atención por la Antorcha Humana. Porque desde luego. David, pues muchísimas. En realidad, la quería. Ya. Gracias por haber llamado, David. De nada, gracias. Los Cuatro Fantásticos, Helio, es como como la primera familia de Marvel, ¿o? Sí, son superhéroes, forman una familia. Porque yo también pido perdón por si me equivoco, porque ya te digo que no soy muy experto, pero la Antorcha Humana y la Mujer Invisible me parece que son hermanos, y la Mujer Invisible se casa con Mr. Fantástico, tiene esa relación, me parece que es así. Y sí, son una familia, son científicos, y es curioso lo que decía este oyente de la Antorcha Humana, porque es un joven que le encanta la fama.
Mientras que al resto de los Cuatro Fantásticos, pues quieren escaparse un poco de la fama. Él es como una superestrella del cine y de la televisión, ¿no? Le gustan los medios de comunicación, le gusta aparecer ante ellos, le gusta presumir, le gusta fardar, ¿no? Y entonces, pues le hace un poco especial, y es verdad que vive esa dimensión de popularidad muy distinta al resto de los Cuatro Fantásticos. A mí los Cuatro Fantásticos como personajes me gustan, y yo leía de pequeño los cómics o tebeos y eran, por así decirlo, mis superhéroes favoritos. ¿Ah, sí? Me gustaban esa dinámica que tenían dentro de la familia, ¿no? Con sus peleas internas, porque, por ejemplo, La Roca o La Cosa se pelea mucho precisamente con la Antorcha Humana, porque no soporta que el otro pues le gaste bromas, y siempre está, pues eso, La Roca o La Cosa vive muy atormentado porque le gustaría no desarrollar ese aspecto así pétreo que tiene, ¿no? Tan rudo, claro. Tan rudo, ¿no? Por ese accidente que sufrieron en el espacio, en un laboratorio, en fin, estas cosas, y entonces le gustaría volver definitivamente a su condición humana, y eso, y no soporta que la Antorcha Humana disfrute con sus superpoderes, que, como decía el oyente, es fuego, a fin y al cabo, aunque él empieza a conocerse mucho mejor, empieza a regular todo lo que puede hacer con el fuego, pero no deja de ser algo destructivo. Y me hacía mucha gracia, pues, por ejemplo, Mr. Elástico, que se podía pues estirar todo lo que quisiera, y me gustaba mucho la Mujer Invisible, ¿no? El don de la invisibilidad. Creo que es el más deseado, ¿no? Muchos hemos pensado alguna vez, si fuera invisible, ¿qué haría? Pues sí. lo tenía ella. Y luego hay una cosa muy curiosa, porque claro, todos estos superhéroes, pues, de la casa Marvel, pues van entrando aventuras de uno y de otro, ¿no? Sí. Y entonces yo me acuerdo haber leído cómics en donde Spider-Man quería formar parte de los Cuatro Fantásticos o quería introducirse y no le dejaban entrar, o no podía entrar, o se lo tomaban un poco a broma, ¿no? Y eso también le producía una cierta frustración a Spider-Man. Y tenía algo así, pues, no digamos, pues era un poco amor platónico el que tenía también por la Mujer Invisible, creo recordar. Pero bueno, estas son cosas que tengo yo así un poco en mis recuerdos. Que la Mujer Invisible en esta película, en una de ellas, ¿no fue Jessica Alba? Jessica Alba, sí. Claro, que fue la Mujer Invisible. Sí. Yo creo que retomaron un poco estos personajes. Hubo 2 películas, Los Cuatro Fantásticos contra Silver Surfer. Luego también hubo otra película, pero no acabaron de cuajar. Y el año pasado se estrenó una nueva entrega de Los Cuatro Fantásticos que, bueno, vamos a ver lo que da de sí. Lo que dicen sí, es que en las próximas películas de Spider-Man sí que van a aparecer otros superhéroes del cómic, y que van a, por así decir, revivir el tema de los Vengadores, porque ya sabes que esto de los Vengadores eran todos los superhéroes ahí juntos luchando contra sus enemigos. Claro, pero es que es muy complicado, ¿eh? Cuando uno no forma parte de... Habría que hacer un poquito, poner una sinopsis ahí de cada uno, porque es lo que dices tú, como encima se mezclan unos con otros, unos entran en unas películas, salen en otras, es complicadito. Sí, muy complicado, y además con esto de las series de televisión, claro, es que han aparecido nuevos personajes. Me parece que en esta película pues también hay personajes que se han desarrollado a través de series de televisión, y claro, quien no haya visto esas series de televisión pues pueden estar un poco despistados, o no pueden no captar todo lo que se quiere contar en la película, ¿no? Claro. Al 900-100-800, Mauro, que va en ruta hacia Bilbao. Hola, Mauro. Hola, buenas. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cuál es tu superhéroe? Mira, antes de... habéis hablado de Spider-Man, los 3 que estaban ahí, presente, pasado y futuro. Esta semana llegué yo del trabajo y mi esposa lo estaba viendo, y yo, ¿y qué es esto? ¿Cómo que 3? Y me explicaba, me quedé terminándola de ver. Para gustos colores, me parece fatal esa película. Ah, sí, malísima. Pues tiene buenísimas críticas. Es de las que más ha gustado de Spider-Man, ¿verdad, Elio? Sí, la anterior de... Sí, la que decías tú, la que se mezclan los 3, sí. No, Way Home, me parece que se llama. ¿Y no te gustó a ti nada? No. A mí, en lo personal, yo te digo, pues que no. Me la terminé de ver por acompañarla, pero no. ¿Y cuál es tu superhéroe, entonces? ¿Que Spider-Man parece que no te gusta? Para mí, yo tuve un superhéroe, yo creo que eso fue en los años 90.
Sí. Que de hecho dejé de no ir a la preparación de la comunión por verme la serie, o voy a decir serie, que es de un policía que andaba en una moto que se llamaba El Cóndor. El Cóndor. El Cóndor. Yo era feliz viendo voy a llamar serie. Un policía y el secreto, un detective, en fin, y tenía su sede y con un amigo, un ayudante también policía, y andaba en una moto persiguiendo ladrones, de todo. Claro. Una moto negra. Que parte del cómic, lo he buscado, porque yo no lo tenía controlado, Elio. No sé si tú sí, parte del cómic, un cómic también de DC, Black Condor, ¿no? Y luego se hizo peli, se hizo serie de animación y película, ¿puede ser, Mauro? Película no recuerdo, pero sí que fue serie. Yo era encantado viendo eso. Era feliz. ¿Tú lo recordabas, Elio, el Cóndor? No lo recordaba. No. Estoy viendo aquí que destacó en el cine latinoamericano, a lo mejor por eso, Mauro, sí, que nos pillaba un poquito lejos. O sea, era tu superhéroe de los 80 y te has quedado atrapado en eso, no has reenganchado con ningún superhéroe de los de después. No, de hecho, me salen TikToks de ese tipo de series como el Relámpago Azul, de ese tipo de esa época. Sí. Y me sigue saliendo El Cóndor y me emociono, La nostalgia, ¿cómo funciona, Mauro? Claro, sí. El Lobo del Aire, todo este tipo, porque son cosas de tecnología que me gusta. Claro. A mí siempre me ha gustado la tecnología y eso, yo era el chico más feliz, pero yo te digo, viendo El Cóndor. Me encantaba. Mauro, pues muchas gracias por haberlo compartido hoy. Vale, a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Claro, lo que decíamos, que claro, ahí aparecen personajes y personajes secundarios que luego en determinados lugares, claro, salen a flote y es difícil tenerlos a todos muy, muy controlados. El Cóndor, así como nombre, me sonaba, pero no le ponía ni cara a este superhéroe, Elio. Sí, es que, bueno, ya lo dicen ellos, es todo un universo, ¿no? Y es verdad que hay personajes que han calado más en determinados lugares que en otros. Y lo que decía este oyente es interesante también porque las películas de superhéroes han tenido también mucha crítica, han tenido mucha aceptación, pero han tenido mucha crítica. Lo que más se ha criticado de estas películas de superhéroes es precisamente que muchas veces los guiones o las historias pues no son muy buenas y que lo dejan todo a los efectos especiales, al ruido, a las explosiones, al sonido, a las peleas, y muchas veces pues eso, profundizar en lo que son los personajes, sus dinámicas, pues se olvida bastante, ¿no? Y yo creo que sí que es algo que han descuidado mucho, ¿no? Que se han dejado maravillar por los espectaculares efectos que cada vez son mejores. Y en cambio pues se han olvidado un poco de dar eso, pues otra visión de los personajes. De contar la historia, ¿no? Que es de lo que se trata. 2 minutitos de pausa que enseguida volvemos, que nos quedan unos cuantos superhéroes y además de los clásicos, que todavía no han salido por aquí. Si amanece, nos vamos. En esta madrugada de viernes nos asomamos al cine, estamos hablando de superhéroes, lo hacemos con Elio Castro, pero también nos interesa saber cuál es el pronóstico del tiempo, así que vamos a escuchar a nuestro meteorólogo Luismi Pérez. Buenos días, es que se acaba julio. Buenos días, ya llega la última jornada de julio y lo va a hacer con calor muy destacable. Hoy, sobre todo, el más importante se va a dar en el este de Canarias y en el Guadalquivir, por encima de los 40 grados. También tendremos algunas nubes pegadas al Cantábrico, allí con poco calor, al igual que en Galicia, y algunas tormentas se irán moviendo por el este del país. Cuidado esta tarde entre Aragón y Cataluña, porque alguna tendrá bastante rabia. Fin de semana de poca lluvia, de muchísimo calor mañana sábado en el Guadalquivir, y el domingo otra vez en el Ebro, en el Júcar, el interior del Mediterráneo, ese calor más destacable. Y estamos acabando un mes que ha roto todos los esquemas del calor. Es un mes lógicamente seco y caluroso, pero el que estamos acabando lo ha dejado todo completamente reventado. Lluvias muy escasas, ni siquiera en algunas comarcas del Pirineo, donde el mes de julio es muy lluvioso, este año hemos tenido chubascos. En algunos sitios no ha caído ni una gota. Todo está completamente rustido, como si fuera plena meseta en esta época. También unas temperaturas muy elevadas por su persistencia,
combinada con muchísimo bochorno, con noches que en el Mediterráneo todo el mes no han bajado de los 25 grados, con récord de temperaturas por encima de los 40 grados en algunos rincones del Valle del Ebro. Y lo peor de todo es que el mes de agosto tampoco tiene pinta que vaya a cambiar mucho la cosa. Por tanto, veremos exactamente hacia dónde tira todo esto. En la segunda hora nos hablará un poquito más Luismi Pérez, pero antes... Miguel de Cádiz. Hola, Miguel. Hola. Este es tu favorito, ¿Cómo ¿no? estáis? Sí, si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. Estabas escuchando... Yo me voy antes porque el perro me dice, venga, vámonos. Te hemos puesto la banda sonora de Superman. Es tu favorito Superman, Pues, ¿no? Sí. Pues, estamos hablando de películas, ¿no? Y series, ¿no? Porque los cómics, hay un superhéroe que me encantaba, que, bueno, no lo podíamos comprar porque éramos 3 hermanos y mi padre no tenía dinero para eso. Ya. En la biblioteca a Ibáñez, a Mortadelo y Filemón, que Hombre. también son los poderes que tenía esa gente, vamos, no lo ha superado ningún americano. Mortadelo y Filemón por Y delante. Pero si tienes que elegir americano, Superman. Americano, Superman, porque la verdad me impresionó el efecto, la película en el cine, de aquello tan grande, la música, joder, qué bien. Salí muy feliz del cine. Y luego, pues, mi hijo pues es un friki, porque ese es el que me ha metido a mí ya más en la DC, en la Marvel, y ya he ido conociendo a Batman, pues. Batman fue el primero que le gustó, Sí. cuando era muy chico, ahora ya tiene 35. Tiene 35, pero Y sigue sigue siendo siendo muy un friki. fan de los... Sigue siendo friki. Sigue siendo un friki. fan de Tiene los superhéroes. cómics en la caída, un estilo a esta gente de Big Bang Theory, que son así frikis todos. Sí, los de Pues Big Bang Theory. eso le pasa a mi Miguel. Elio, Está- claro, porque es verdad que lo de los superhéroes podría Es que parecer se que lo tiene sabe edad, todo. pero no la tiene, ¿verdad, Elio? Esto se No demuestra tiene, no mucho en las salas de cine. Sí, claro, hay fans que han crecido con las películas, por ejemplo, de Superman de los años 70 y finales de los 70 y de los 80, las que protagonizó Christopher Reeve. Luego Superman pues se ha retomado con mayor o menor éxito. Yo creo que con menor éxito que las películas de Christopher Reeve, con la música, la banda sonora de John Williams, que es maravillosa. Y lo mismo pasa con Batman, ¿no? Pues hay mucha gente que creció pues leyendo los tebeos o que los recuerda de la serie de televisión, porque también hubo un Batman televisivo que fue pues muy popular, sobre todo en Estados Unidos. Y claro, son generaciones y generaciones que se han ido incorporando. Y luego, pues últimamente, en los últimos años, también es muy característico que con esta, digamos, fiestas como Halloween, sí. pues la gente se disfraza, ¿no? Es Claro, verdad, yo es verdad. hace muchísimos años no veíamos a un Batman por la calle, ¿no? Porque nos daba vergüenza Y vestirnos ahora de sí. Batman o de Superman. Y ahora en determinadas fiestas, pues la gente se viste. Oye, pues en determinadas fiestas, y te digo una cosa, yo fui el miércoles a ver Spider-Man y cuando estaba en la cola de las palomitas pegué un grito porque apareció un Spider-Man por detrás. Esto es real, Claro. ¿eh? Era un hombre ya mayor, vestido de Spider-Man, lo acompañaba su pareja. Ella llevaba una camiseta de Spider-Man un poquito más discreta, pero él llevaba la máscara puesta. ¿Tú sabes el susto que es eso con las palomitas en la mano? No. Miguel, tu hijo podría ser perfectamente el que va vestido de Azules Spider-Man. con el escudo. No, digo que las camisetas azules con el escudo de Batman se siguen vendiendo. Eso es verdad. Exacto. Eso es De verdad. Batman, digo, de Superman. De Superman, sí, sí, sí. ¿Sabes? Ya la media luna también, porque mi crío se le tenía que comprar de todo, me cago en leche. Le gusta todo. Y Miguel, le pues gustaba mucho el Batman. te agradecemos Bueno, mucho pues que hayas eso. llamado. Sí, me entretenéis una barbaridad. Muchas No te lo puedes gracias. imaginar. Un abrazo. a Para eso todos. estamos aquí. Adiós, Miguel, adiós. La verdad que es curiosísimo. A mí lo de Spider-Man me sorprendió por lo que dices tú, ¿eh? Claro, estamos acostumbrados a ver a los niños, a los chavales, bueno, vestidos de superhéroes en algunas fiestas, pero claro, en el cine, pues no me lo esperaba, la verdad. No, la gente va vestida a los pases, además es muy proactivo, pues Sí. grita, aplaude, canta y disfruta mucho con estas películas. Yo creo que se rejuvenece, ¿no? Desde luego. Los espectadores ya talluditos, Ya ¿no? talluditos, sí. Sí. Decía Miguel que de todas formas, que vale, que muy bien esto de Superman, que muy bien todo esto de los americanos, ha dicho Miguel, pero que claro, que para él
que para él eran Mortadelo y Filemón. Y mira, Alex Benito, hola Alex, ¿qué tal? Buenos días. Claro, estamos hablando de superhéroes, la Liga de la Justicia, pero ¿qué pasa en España? En España no tenemos a esos musculados en mallas para salvar el mundo. Más bien los nuestros son regordetes, algo feos y con poco pelo. Ya estamos, ¡hala, Mortadelo, saque la llave! El súper nos ha encargado una misión urgente. No hay tiempo que perder, ¡entremos! Oiga, jefe, ¿no cree que podríamos tener un lugar más decente? Lo que interesa es la seguridad. Bueno, creo que todos sabemos de quiénes estamos hablando. Hombre, ¿no? De esos miembros de la tía, de Mortadelo y Filemón. Que son capaces de vestirse de una maceta o un armario ropero y al mismo tiempo cobrar una miseria. Claro, y esto también fue una película en España, creo que era Pepe Villuela, ¿verdad, Elio? Sí, ha habido varias también de Mortadelo y Filemón, pero sí, son una pareja, a mí me encantaban, de niño y de mayor, y la verdad es que Francisco Ibáñez también era un genio de la historieta. Mira, ahora... murió ayer Manolo Solo, y Manolo Solo interpretó a Francisco Ibáñez en la película El Gran Vázquez, sobre otro gran dibujante que es Manolo Vázquez, y Manolo Vázquez, que estaba interpretado por Santiago Segura, y entonces el que hacía de Francisco Ibáñez era Manolo Solo. Es verdad, pues mira, qué bonito que sirva así como homenaje, que ha salido de una manera además tan natural. Alex, decías que efectivamente Mortadelo y Filemón se podían vestir de cualquier cosa. Claro, ¿quién es Superman al lado de estos dos? Nadie, vamos, no es absolutamente nadie. Mira, y ahora que me sacas lo de Superman y que estabais hablando antes con el oyente, aquí en España también tenemos a nuestro propio Superman. Me parece un tío con superpoderes y toda la vaina aquí en España. Un superhéroe tiene que ser americano. ¿Qué va a ser? ¿Nacido en Arguijuela de Todos los Santos, provincia de Cáceres? Hombre, pues sin ningún tipo de problema, puede ser de Cáceres. Pues estamos hablando de Super López, un tipo con toda clase de superpoderes, pero que después de su espectáculo vuelve a la oficina para esforzarse en ser una persona normal. Escúchame bien, en este país, para ser feliz, hay que ser mediocre. Bueno, o sencillo, también podría ser la realidad española, llamémosle sencillo, ¿no? Sí, sin grandes atavíos que nos hagan destacar, porque Adriana, muchas veces una vida normal es una vida feliz. Y la vida normal, Elio, era esa en la que es verdad que de pequeños íbamos a cualquier negocio. Yo recuerdo en la barbería a la que iba mi padre a cortarse el pelo, había siempre cómics de Mortadelo y Filemón, de 13 Rue del Percebe, y eso era una maravilla. Era una maravilla los tebeos, sí. Nosotros, eso de cómics vino un poco después, ¿no? Sí, ya no le llamábamos cómics. Para mi generación. Yo lo llamaba tebeos de toda la vida. Y eran una delicia, ¿no? Y además eso, salían los lunes y te leías y mirabas todas las aventuras. Bueno, yo recuerdo Carpanta, sí, lo que dices tú, Mortadelo y Filemón, Anacleto, que también se hizo una película en España, ¿no? También, Anacleto, sí, Manol Arias hizo de Anacleto. Pero bueno, por unas cosas o por otras, en España no han cuajado del todo, ¿no? Estas películas de los héroes del cómic. Y en el caso de Superman, fíjate, a mí, claro, yo recuerdo las de Christopher Reeve, que fue pues un bombazo, ¿no? Ver a una persona volar en las pantallas con unos efectos especiales que ahora mismo pues nos darían risa, ¿no? Pero entonces nos quedábamos pues pegados a la pantalla porque nos parecía increíble verlos. Y yo creo que esas películas sí que tenían dos cosas que no tenían luego las continuaciones de Superman, que eran, por una parte, mucho sentido del humor, eran unas historias muy simples, muy bien interpretadas, Christopher Reeve estaba fantástico, y luego tenían ese punto, pues, un poco, digamos, de sexy, de picante, ¿no? De los amores entre Superman y Lois Lane, ¿no? Que también lo hacía muy, muy atractivo. Y el personaje de Superman no deja de ser muy interesante porque es la personificación viva de la sociedad americana, pero es un emigrante, ¿no? Porque viene de un planeta que ha sido destruido, ¿no? Y entonces crece en la Tierra como un americano más. Pero fíjate, no deja de ser un emigrante ilegal. No sé qué haría Trump ahora mismo con un Superman que llegara a los Estados Unidos. Probablemente, pues claro, le tendría que expulsar. Pues fíjate todo lo que se hubiera perdido, ¿eh? Claro, no. Y además, bueno, fue pues una imagen de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, representaba lo que era la esencia americana, junto con el Capitán América, por ejemplo, también. Es decir, que son personajes que se identifican muchísimo con la sociedad en la que viven, en la que crecen y se desarrollan, ¿no? Sí, a mí me gustaba mucho el Superman cuando no era super, cuando era solo man, y cuando era periodista, y Clark Kent, y las gafas, y todo ese escenario, el periódico, eso nos gustaba mucho.
Sí, y bueno, y siempre estaba eso de que ¿dónde llevará la capa? Porque claro, tú veías a Superman, a Clark Kent, que de repente se desabrochaba y decías, bueno, sí, vale, el pijama, por así decirlo, lo lleva debajo del traje. Sí, porque era bien pegado, Leo, era bien pegadito. Claro, vale, muy bien. Pero la capa, ya, la capa. La capa era una tecnología a punta, eso, para que fuera tan dobladita que no se notara. Ay, por favor, es verdad, efectivamente. A ver qué nos cuenta Pablo, que está en A Coruña. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu superhéroe, Pablo? Muy bien. Mi superhéroe... Bueno, a mí me encantan casi todos. Sí. Sobre todo en pelis. Son entretenidas, pero me gustan mucho Los Increíbles de Pixar. Sí. Y la peli que se hizo The Watchmen. The Watchmen. ¿Y Los Increíbles, por qué te gustó? A mí... Porque lo tiene todo. Tiene la frustración del superhéroe, los hijos que no se adaptan porque tienen poderes. Es buenísima. A mí me gusta mucho además la normalidad de la vida en familia siendo superhéroes. Mira qué fragmentito ha escogido Elio Castro. ¿Qué? ¿Dónde has metido mi supertraje? ¿Por qué quieres saberlo? ¡Lo necesito! Ya, no estarás pensando en salir por ahí a hacerte el machote. Llevo 2 meses planeando esta cena. ¡El mundo corre peligro! ¡Mi cena sí que corre peligro! Mi cena sí que corre peligro. Es buenísimo, Elio. Y cuando van en el coche a trabajar todos amargados ya a la oficina. Sí. Está muy bien, muy bien. Y la de Watchmen, porque tiene un guión que está muy bien, es un rollo así muy místico, los superhéroes con sus traumas. A mí me gustó mucho la peli. Te gustó. Pero me gusta que tu primera referencia sea la de los dibujos animados, ¿eh? Sí. Yo la he visto 1000 veces con mis hijos. ¿Y les gusta a ellos también o no? A ellos les ha gustado de pequeños y ahora que tienen 20 años les encanta. Ahora les gusta mucho. Elio, 2 premios Oscar ganó además Los Increíbles, ¿no? Sí, bueno, claro, es una delicia de ver esa historia, ¿no?, imaginativa de Pixar, ¿no?, de esa familia de superhéroes que tienen que abandonar un poco su condición de superhéroes, hacerse ciudadanos, por así decirlo, normales y corrientes. Sí, y había muchos guiños a Hollywood con la diseñadora que aparece en la película. Sí. Como si y tenía eso, ¿no?, de esa obligación casi que tienen los superhéroes de salvar al mundo, ¿no?, de todos los peligros, la frustración que tenía ese padre por no poder desarrollar todos sus poderes, y los hijos que iban al colegio y que eran continuamente expulsados porque aunque tenían un poco la obligación de no desarrollar sus superpoderes, pues al final pues el cuerpo les pedía pues desarrollarlos, ¿no? Sí, era imposible. Además es muy gracioso también la niñera con el bebé, ¿verdad, Pablo? Eso Sí, aplicando el fuego a todos. Es verdad que con bien. Los ojos, sí. Oye, Pablo, ¿tú también eres un superhéroe? Yo, ¿qué va? No, porque parece que vas corriendo a salvar a alguien. Vas corriendo, Pablo. Corriendo. Es que estás corriendo, sí, mira, ¿no? Estoy pasando ahora lo de la Torre de Hércules. Anda. O sea, que haces deporte a estas horas y vas escuchando la radio. Sí, ya se amanece, sí. Qué bueno. Es que yo llevaba un rato escuchándote y digo... Ya, pensé que no se iba a notar, pero... Se nota. Se escucha. Pues no, Pablo, ¿cuándo rescatas la ciudad de Coruña? ¿A qué hora se produce el evento? A las 7. A las 7 empiezas a funcionar. A las 7 de la mañana, sí. Pues Pablo, gracias. Deporte, ducha, desayuno. Deporte, ducha, desayuno. La radio. Y a currar, ¿no? Sí. Pablo, gracias por haber llamado. Un saludo. Chao. Adiós. Sí, sin querer hacerlo, Elio, nos ha salido como la típica metáfora del padre, ¿no? El padre superhéroe ahí con sus niños en casa, sale a correr para que le dé tiempo antes de hacer el desayuno, de ir a trabajar. Sí, es verdad que la vida muchas veces va por delante. Sí, y además apuntaba esto de Watchmen, es curioso porque es verdad que hay superhéroes que han sido olvidados, ¿no? Un poco sin pena ni gloria, ¿no? Sin pena ni gloria por el cine. Yo me acuerdo, por ejemplo, de niño me gustaba uno que era Daredevil, que era que era abogado ciego,
que nosotros le llamábamos, o se titulaba en España, Dan Defensor, porque claro, tenía las 2 Ds y eso de Daredevil pues no lo entendíamos o pensaban que en España no se iba a entender, y entonces se llamó Dan Defensor. Y luego se hicieron las películas de Daredevil, protagonizadas creo que por Ben Affleck, y fueron un fracaso tremendo, ¿no? Fíjate. Daredevil, que sí que aparece como personaje, por ejemplo, en la anterior película de Spider-Man, porque es verdad que entre los dos pues hubo mucha colaboración entre Daredevil y Spider-Man en los tebeos. Salían muchas veces juntos, ¿no? Pero solito, por lo que sea, no tuvo éxito. Pero solito, y a mí era un personaje que me gustaba, porque también era eso, un hombre que pues, con su ceguera pues desarrollaba también una serie de superpoderes, y las aventuras a mí me entretenían bastante en los cómics. Luego su paso por la pantalla pues no funcionó nada, absolutamente nada. Pero también eso depende muchas veces del actor que lo interpreta, de los guiones, de las tramas, y que hay algunos que cuajan en una época y dejan de interesar en otra por circunstancias varias, ¿no? Claro. O muchas veces inexplicables, no tienen explicación, simplemente que pues la sociedad de ese momento o la generación pues no los adopta como superhéroes. A mí, vamos, es que no quiero que se nos acabe el rato sin hablar de los Vengadores, porque a mí los Vengadores es de las que, lo que te decía antes, las que más me perturba porque no acabo de entenderlo muy bien. Vamos a escuchar un poco a ver si saco algo en limpio. ¿Qué de temer? A los Vengadores. Así nos llamamos, somos como un equipo. En plan, los más poderosos de la Tierra. Sí, los conozco. Sí, nos ha costado un poquillo conjuntarnos, lo reconozco. Pero vamos a contarlos. Tu hermano, el semidios. Un supersoldado, una leyenda viva que hace honor a su leyenda. Otro hombre con un alucinante problema de control de la agresividad. Un par de maestros asesinos. Y tú, grandullón, has conseguido cabrear a todos y cada uno de ellos. Ese era el plan. No es un gran plan. Cuando vengan, que vendrán a por ti. Yo tengo un ejército. Nosotros un Hulk. Creía que la bestia se había extraviado. No lo estás pillando, no hay ningún trono. No hay una versión de esto en la que tú acabas triunfando. Puede que venga tu ejército y puede que nos supere, pero todo recaerá sobre ti. Porque si no podemos proteger la Tierra, la vengaremos. Claro, lo que pasa con los Vengadores es que son algo así, Helio, como los mejores de la clase. Sí, son todos juntos, ¿no? Empezando por Tony Stark, sí, que interpreta a Robert Downey Jr., que es el que es Iron Man, ¿no? Sí, que es el que les reúne, ¿no? Les reúne, fíjate, está la Viuda Negra, Scarlett Johansson, sí. Bueno, Chris Evans, Mark Ruffalo como Hulk, Chris Hemsworth como Thor, ¿no? O sea que son todos juntos, y luego yo creo que, y no sé cuántas hicieron películas, 20, pues, más de 20. No sé, muchísimas, sí. Muchísimas, ¿no? Y tenía ese final épico, final de saga, que emocionó a muchísima gente y que la tienen como una película pues emblemática de eso, de toda una generación. La gente salía con lágrimas en los ojos de ver ese final tan emocionante que tuvo la película. Pero yo creo que entre las hay películas que son más mejores que otras, es muy irregular toda la saga. Luego, por ejemplo, también estaba el tema de Black Panther, que fue pues muy importante porque se hablaba de ese país, Wakanda, ¿no? En donde era gobernado por negros, ¿no? Y entonces había este poder negro y reivindicación de las personas afroamericanas, ¿no? En Estados Unidos, que fue muy importante para ellos. Sí. Es decir, que sí. Pero yo, por ejemplo, en el tema de los Vengadores, es que acabé absolutamente perdido, ¿no? Con todas las tramas, todos los malos, todas las peleas que tenían, y ya un poco saturado. Y además es que luego se dio otra circunstancia que tardamos también mucho en entender los que no nos dedicamos a esto como tú, Helio, que es el rollo de Marvel es de Warner, pero luego es de Disney, pero luego DC, o sea, todo ese trenecito fue bastante complicado de entender, o al menos para mí. Sí, claro, sí, porque empezó a Disney, las compró, bueno, compró todo el catálogo, todo Warner, el pack, en fin, ¿no? Claro. todo el pack, pero hay algunos, por ejemplo, Spider-Man, que sí que puede salir con otra compañía, con Columbia, en fin, todo eso es un lío. Y fíjate que los dos grandes universos que hay es el universo Marvel y el universo, digamos, de DC Comics, ¿no? Está Superman,
Batman, que pertenecen a DC Comics, y luego todos estos que hemos hablado, Spider-Man y tal, que pertenecen a Marvel, ¿no? Y en cambio DC Comics no ha tenido tanto éxito. Ha tenido sus películas y han tenido éxito, pero no ha conseguido, digamos, ese gran universo, y que mira que lo ha intentado con la Liga de la Justicia, es verdad, con Wonder Woman. No hemos hablado de superheroínas, que también las hay. Hace poco se estrenó Supergirl, ¿no? Sí, que era la prima de Superman, y era una película graciosa, ¿no? Pero que a ver si cuaja, ¿no? Claro, porque luego ahí, en cuanto a mujeres, pues hay, claro, la Viuda Negra que mencionábamos antes, luego está Capitana Marvel también, ¿no? Que también fue otro... Capitana Marvel también hubo una película. A mí esa me gustó relativamente. Pero, por ejemplo, Supergirl, que ya te digo, se ha estrenado hace muy poco, tampoco ha tenido muchísimo éxito, pero así me parecía una visión bastante interesante y novedosa, ¿no? Porque presentaba también a una chica que también ha salido de Krypton, que es familiar, ya te digo, de Superman, pero que no encaja, que ve que no encaja en la sociedad, y entonces deambula de un sitio para otro, de un planeta a otro. Es además una joven un poco, digamos, pues que bebe, sale por las noches, se lo pasa bien, llega a casa con unas cogorzas increíbles, luego tiene resaca, ¿no? Hasta que se tiene que enfrentar a unos malos, ¿no? Y entonces esa aventura tenía mucha gracia. Por ejemplo, el último Superman, que yo ahora mismo no me acuerdo de su nombre, me parece sosísimo. Claro. Me parece espantoso, ¿no? Y sin embargo, Supergirl estaba mucho más animada, ¿no? Está muchísimo más... muchísimo. Es un personaje que me gusta muchísimo más cómo está desarrollado hasta ahora. Sí, hace unos años, no muchos, estaba buscándolo porque no lo recuerdo, había una serie de dibujos animados. Yo no sé si era, no recuerdo, no sé si era en Clan, o no recuerdo que fuera en Disney, pero sí que es verdad que estaba Supergirl, y que luego se vendía también como la muñeca, que era como una especie de pseudo Barbie. Yo recuerdo que muchas niñas hace unos años tenían esa muñequita, o sea que hubo ahí, pues bueno, pues esa pinceladita, que supongo que muchas de esas niñas luego tienen esta Supergirl de la que nos hablas ahora de este año, ¿no? Sí, yo creo que es un personaje y también un mundo a desarrollar. Lo principal, ya te digo, es que pues haya buenos guiones, buenas historias, que den con la actriz adecuada, y que luego, por supuesto, que haya un interés. Porque, por ejemplo, Wonder Woman, que también es de la Liga de la Justicia, ¿no? De este universo de Batman y Superman, tampoco ha cuajado mucho. Es y verdad. Eso que nació con muchas, digamos, pretensiones de ser un superhéroe, una superheroína que tuviera varias películas, y sin embargo, pues se ha quedado un poco ahí en el camino. Y luego está Catwoman, que Catwoman no fue Halle Berry. Sí, bueno, la ha interpretado también, y Michelle Pfeiffer fue en su día Michelle Catwoman. Pfeiffer, es verdad. Sí. Claro, que esa era otra cosa, porque claro, hablábamos de la sexualización ahí ya a unos niveles. Claro, sí, también esos son temas, ¿no? La verdad es que hablábamos antes también de la mujer invisible, ¿no? Como personaje femenino, pero muchas veces los personajes femeninos, pues, no dejan de ser el acompañante o un personaje secundario que acompaña a los superhéroes. Pero muchas veces tienen también su importancia dentro de las historias, ¿no? Y entonces, bueno, y luego la imaginación de los guionistas pues puede hacer que ese personaje que es secundario, darle un protagonismo, ¿no? Desarrollarlo y que se convierta en protagonista. Y en paralelo a todos estos superhéroes tan brillantes, están luego los que se sienten pues un poco diferentes, un poco rechazados, entonces montan ahí su grupito, que estos serían los X-Men, ¿no? Efectivamente, sí, esos mutantes, ¿no? Que también están un poco así marginados, ¿no? Incomprendidos. Ellos mismos se encuentran que no encajan con el resto de la humanidad, y entonces pues van en principio a esa escuela de mutantes, al profesor X, y tienen que, no sé, pues educarse también, ¿no? Y desarrollar un poco sus poderes, saber comprenderlos, que eso también es interesante, ¿no? Sí, por eso te decía que esta saga de alguna manera pues tiene cierto interés ahí en lo que hablábamos antes, al menos en contar una historia, sobre todo desde dónde parte la historia, ¿no? Que es desde esto que estamos contando, de ese mundo un poco en paralelo al otro lado. Sí, decía Spider-Man en una de las frases más famosas que tener un gran poder implica una gran responsabilidad. Sí. Y es verdad, ¿no? Y eso también lo podían aprender los políticos. Pero que en el caso de los mutantes de X-Men es un poco eso también. Ver hasta dónde pueden y sobre todo tampoco avergonzarse de eso que les pasa, ¿no?
Claro, también claro. es algo que últimamente pues la sociedad pues ha luchado mucho para que no haya esa discriminación por diferentes temas, ¿no? Por Para discapacidades, por normalizarlo. ejemplo. Sí, desde luego. Y ahí en esa saga estaba Hugh Jackman, ¿no? Que ahí sí que se hizo Lobezno. muy Bueno, muy sí, hubo popular, muchas, ¿no? Ahí. Sí, muchísimas películas de Lobezno, los X-Men, luego también los orígenes de los X-Men, o sea que sí, también es todo un mundo por descubrir. Ujú. A mí, ya te digo que a veces me da pereza ir a ver una película de superhéroes cuando se estrenan, ¿no? Pero luego hay algunas que las disfruto y mucho. Bueno, mira, a mí me pasó con Spider-Man, ¿eh? Tampoco está entre mis cosas favoritas del mundo ir a ver una peli de superhéroes y luego de repente me senté ahí, no me dormí, que para mí ya es un logro, estuve muy entretenida y verdaderamente lo que contabas tú, oye, pues ahí hay una historia y una parte de ese, bueno, de la soledad de Spider-Man que es interesante de ver y echas un buen ratito. Parecido, porque el nuestro es mejor al que pasamos aquí contigo en las madrugadas de viernes. Elio, hasta la semana que viene. Adiós. Gracias. Si amanece, nos vamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.